Desde Epicentro, hoy presentamos. El mensaje de hoy se llama ¿Cómo Dios nos creó y nos diseñó? Así que no es nuestra meta. Si no conocemos a Adán, no podemos conocer nuestra meta. Y las cosas van en orden. Siempre pensamos que nuestra primera meta como cristianos debería ser conocer el carácter de Dios y nos la han enseñado en los institutos bíblicos. Y deberíamos sentirnos desafiados a buscar una explicación de cómo nos creó, cómo nos diseñó. Los primeros elementos básicos para entender este mensaje, tenemos que tener mucha atención para tener esa apertura mental que necesitamos, y me incluyo, de conocer la esencia de nosotros como ser humano. Y eso está clarísimo en la Biblia, aunque lo leemos demasiado rápido. Adán fue creado por Dios en justicia. Y fue creado en verdadera santidad. Adán llevaba la imagen de Dios, la perfecta imagen glorificada de Dios. Dígame. El cuerpo fue preparado como una vasija. Diga vasija. Diga vasija. Y esa vasija es apta para recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y que le dio a Adán. Esa vasija solamente entra allí, tiene el poder de colocar, llenarla de la presencia de Dios y de la vida pura y santa. Aquí el hombre estaba en obediencia, es decir, Adán estaba en obediencia al Padre. Había hecho a Adán espiritual, santo, justo, y lo había alimentado con comida espiritual santa. Y estamos hablando del Adán antes del pecado. Y tenemos que conocer el Adán creado para que usted y yo podamos conocernos. Adán, el Adán sin pecar, no tenía voluntad. Aunque Dios nos dio voluntad y le dio voluntad a Adán. Él no tenía deseo de transgredir absolutamente nada. No podía agredir lo que ya había creado por Dios, porque dentro de su vasija lo único que había era lo que había en Dios. Él se mantenía aferrado a la voluntad eterna y solo tenía la difícil obligación de señorear todas las criaturas. Era el rey, el primer hijo de Dios. Pasaban los días en un lugar llamado el huerto del Edén. Y su única obligación y deseo era gozarse en la vida santa que le había sido creada para él. Y de todo lo que deseaba, todo lo que anhelaba, estaba en el orden perfecto de Dios y Dios se lo concedía. No había nada que pidiera que estuviera fuera de orden. No había nada ni posibilidad
de que el Edén fuese roto. Todo lo que pedía le era entregado y él era un hombre totalmente saciado. En medio del huerto del Edén no había pecado, no había maldad, porque él no lo cometía. Él estaba convencido y gozoso de lo que estaba disfrutando. Ninguna maldición, escuchen bien, ninguna maldición podía alcanzar a Adán. Ninguna ira podía salir de él. En él solo había la autoridad. Diga autoridad. Había dominio, diga dominio, sobre todo lo que le había sido entregado y había sido creado. Todo estaba siendo gobernado por Adán, viviendo en misericordia, porque él era misericordia. Y es fundamental comprender ¿qué es Adán? ¿Quién es Adán? Entender qué es, quién es, cómo es. Porque si yo entiendo el origen, me entiendo a mí mismo. Entiendo las razones por qué él pecó, por qué se equivocó, por qué nos seguimos equivocando. Y vamos a la Biblia. En el Génesis, capítulo 2, versículo 7, que aparece en su pantalla. Y podemos leer que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y soplando aliento de vida en su nariz, lo convirtió en un ser viviente. En el original hebreo, es ser viviente o alma viviente. Y esa es otra perla que les traigo, para que usted revise y investigue en casa. Todo lo que se diga aquí tiene que validarlo en casa con su palabra, con la palabra de Dios. Y en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que el mismo Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿En qué? ¿En qué? Y dice, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que acá descubrimos algo. ¿Qué descubrimos? Dice la palabra que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Perla. Quiere decir que Adán tenía espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tenía Adán? El espíritu es la parte de nuestro ser que nos permite tener una conexión con Dios. Es lo que nos permite adorarlo y tener comunicación con Él. El espíritu es un conector, diga conector. Una antena, diga antena, que recibe y envía señales celestiales. Así que usted es una antena. Y es la única comunicación que hay entre la tierra y el cielo. ¿Quiénes? Usted y yo. El espíritu es un conector que recibe enviando señales celestiales de ida y vuelta del cielo a la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, afirma que Dios es, ¿qué es? Dios es espíritu. Y dice, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto significa, o llegamos a la conclusión, que si todo es espíritu, toda conexión con Dios es espíritu, y hace falta esa conexión con el espíritu,
Solo aquellos que tienen espíritu pueden conectarse. ¿Y pueden conectarse a través de qué? De la adoración. Solo adoran los que tienen la conexión con Dios. Aquellas que tienen el espíritu de Dios y aquellos que no la tienen. ¿Cuántos hay? 2 grupos. Diga 2 grupos. Aquellos que tienen el espíritu de Dios y aquellos que no lo tienen son 2 grupos. 2 grupos. Aquellos que pueden adorar a Dios y aquellos que no pueden hacerlo son 2 grupos. Todos aquí podemos adorar a Dios. Dígame. Eso es. Yo quiero que vaya pedacito a pedacito. Recuerde esto. Hay 2 grupos. Repita conmigo, 2 grupos. Perla. Anote entonces. Adán perteneció a los 2 grupos. Ya hablamos del espíritu. Vamos a hablar del alma. El alma está compuesta por nuestra mente. Y en nuestra mente se encuentra el intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Cierto o falso? El intelecto es la parte que piensa, aprende, analiza, comunica. Por ejemplo, estudiar la Biblia es una función del intelecto, no del espíritu. Se van cayendo ladrillos. Este hombre sí es espiritual, lee la Biblia todos los días. Que eso se caiga hoy. El intelecto es la parte que piensa. Leer la Biblia es un ejercicio del intelecto. El intelecto aprende, analiza, comunica. Y hay mucha gente que sabe mucho, pero no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Saber Biblia no significa que usted sea espiritual. Si no, vaya y le dígale a los sacerdotes a ver si saben o no saben de Biblia. La emoción abarca, es la otra, nuestros sentimientos aquí en la barriga. Es como nos sentimos. Me siento triste, me siento alegre, así, asá. Y la voluntad es la parte de nosotros que toma decisiones. ¿Y todo eso está dónde? En la mente. O sea que la mente nuestra es la torre de control. El lugar donde se generan las decisiones producto de lo que pensamos, aprendemos, analizamos, sentimos y que comunicamos. Vamos bien, ¿verdad? Hermanos, nosotros pensamos como somos y somos lo que aprendemos desde el lugar donde nos encontramos. Cuidado con los lugares que visitas. Cuidado con los lugares donde estás. No todo lugar es bueno. La decisión de venir a adorar a Dios a la iglesia no será la misma si usted está en el grupo de aquellos que son del Espíritu que aquellos que no lo son o luchan por salir del otro grupo. El cuerpo. El cuerpo está compuesto por nuestras células, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros órganos. Ese es nuestro cuerpo. Es la carcasa. La Biblia menciona que el cuerpo tiene deseos y lujurias. Eso dice la Biblia. Y creo el cuerpo y el tema
de los deseos de la carne ocupa un lugar muy importante, más que aprender de nuestra torre de control y aprender de nuestro espíritu. Entonces, vivimos pendientes del cuerpo, que es muy importante, apagando fuegos que no entendemos por qué se prenden. Así estaban los bomberos la semana pasada. Apagaban un fuego aquí y se le prendía otro por allá. No, que son los pirómenos, que son esto, que es natural, que son los vidrios, que no sé qué. Y a veces nos pasamos la vida apagando fuegos que no comprendemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que no sabemos por qué se encienden. No sabemos cómo se origina. ¿Eso solo me pasa a mí o le pasa a alguno de ustedes? Efesios 2:1-3 dice, mira lo que dice: todos vivíamos así en el pasado. A mí me encanta este versículo, porque declara en mi vida que ya yo no soy así. Seguí siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Subrayen eso: naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todo lo demás. Noten que en este versículo habla de cómo vivíamos nosotros y está en el pasado. Este versículo está en pasado. Es una promesa. Así te quiero ver, hijo, que te des cuenta cómo eras, que ya no eres. Y nos habla de la naturaleza del cuerpo. Y dijimos que la mente es nuestra torre de control, el lugar donde se generan las decisiones, producto de lo que pensamos, aprendemos, analizamos, sentimos y comunicamos, ¿verdad? Lo acabamos de decir. La carne, el cuerpo, tiene deseos que se oponen a los del espíritu. Son los deseos de pecar, y estos se instalaron en el hombre, en nosotros, cuando Adán entregó su autoridad a Satanás. Y está allí. Entonces tú podrás preguntar, pastor, entonces ¿para qué murió Jesús? No, Jesús murió por los pecados. Jesús no murió por el deseo de pecar. Jesús murió ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús? Por nuestro pecado. Así que él no murió por la naturaleza pecaminosa. Ella sigue estando allí. Porque sería muy sencillo, ¿no? Ya él murió y se me acabó la gana de pecar a mí. Ya desapareció eso. La carne tiene deseos que se oponen al espíritu. Estos deseos de pecar, cuando se instalaron en el hombre, fue cuando Adán le entregó la autoridad a Satanás. Y si usted realmente está viendo esta historia, oyendo esta historia por sí mismo, porque si aprendemos de Adán, es porque así lo estamos haciendo nosotros, y la historia de nosotros reflejada en el futuro. Es porque nosotros estamos entregando, pecamos porque le entregamos autoridad al enemigo. Qué silencio. Pero vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice así: la naturaleza pecaminosa, viste que está vivita, está en la palabra. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, está activa. Él desea, hay un deseo ¿en dónde? En la naturaleza pecaminosa. No está en el hombre, está en la naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa está en el hombre.
No es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. A él le instalaron una naturaleza pecaminosa. Dice la palabra, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Entonces estamos en dos grupos, ¿no? En dos fuerzas. Y en el medio está el cuerpo. Estas dos fuerzas luchan constantemente, entonces ustedes no son libres. Yo no soy libre para llevar a cabo los deseos, las intenciones de uno o del otro si no me pliego a uno o a otro. Esta lucha del bien y del mal es por el control de nuestra alma. Porque en el alma está la torre de control. Quien controla el alma, controla el cuerpo. ¿Sí lo ve? Dígame un amén por lo menos. Usted hace lo que su mente diga. Usted hace lo que su mente está pensando si su voluntad se asocia con su mente. Si su voluntad decide hacer lo que está pensando en su mente. Así que el pecado no es pecado porque usted lo piense, sino porque usted lo hace. Lo que dice la naturaleza pecaminosa que está en el cuerpo, o su espíritu que está conectado al Espíritu de Dios, la decisión que tome para allá o para acá está rodeado de todo el intelecto, las emociones, la mente, la torre de control, todo lo que a usted le pasa en la vida. Es que no me puede resistir. Estamos conscientes de eso. Es allí donde usted decide entrar a un grupo o a otro. Es ahí la decisión. O soy un hijo de Dios o no lo soy. El Espíritu de Dios desea controlar nuestra alma para guiarnos, para guiar a nuestro intelecto, para guiar nuestras emociones, para guiar nuestra voluntad. Pero la carne, donde hay naturaleza pecaminosa, desea hacer el mal y también desea controlar nuestra alma para guiar también nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, de manera que podamos hacer las cosas que Satanás quiere que hagamos. ¿Así o más claro? ¿Qué dice Juan 3:6? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y ese nacido ponga el que ha decidido. Y después en otra prédica les explico por qué, porque no hay tiempo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Diga, dos grupos. Hay dos grupos. Juan 3:6 dice que hay unos tipos que son de la carne y que hay otros que son del Espíritu. ¿Es bíblico o no es bíblico? Entendido esto, y no se pierda ni un minuto, porque esto está poderoso. Quiero presentarles algunas otras definiciones para que podamos armar todo y salgamos de aquí empoderados. Usted va a salir hoy empoderado. Dice, voy a salir empoderado, dígalo. Yo también. Amén, yo también. Hemos hablado de la fórmula de Dios para crearnos, ¿verdad? Para crear a Adán. Él tomó el polvo de la tierra, ¿verdad? Sígame bien. Y sopló en Adán. Dice que sopló aliento de vida, convirtiendo así al hombre en un ser viviente. Voy para adelante. Dios formó el cuerpo, formó a Adán, formó al hombre a partir del polvo de la tierra. Y para entender mejor esto,
debemos conocer el significado de cada uno de los elementos, que es el polvo y que es la bendito, el aliento de Dios. El polvo de la tierra representa nuestra parte física. Tóquese ahí. El cuerpo es la parte externa. Eso es tierra. El aliento de vida, aunque muchos lo confunden con la respiración física, no, realmente no es así. El aliento se refiere al espíritu. Expliquemos esto mejor. Todos estamos vivos, ¿verdad? Aquí no hay ningún muerto aquí viviente, ¿no? Todos estamos vivos, ¿verdad? Respiramos. Respira ahí. ¿Ah? Pero aquí en la Biblia, en la mía, el aliento de vida no se refiere a respirar. En Génesis 2:19, póngamelo en pantalla, por favor. Describe cómo Dios creó a los animales. Y con la creación de Adán encontramos algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Él formó también a los animales del polvo de la tierra, al igual que Adán. Un animal se muere, se entierra y se convierte en polvo, igual que nosotros. Somos polvo. Sin embargo, la diferencia es que Dios no sopló el aliento en los animales. Sopló el aliento en Adán. ¿Dónde sopló? ¿Y en qué parte de Adán? Entonces, si los animales respiran y viven como nosotros, lo que Dios hizo en Adán no fue una activación de vida, porque entonces los animales no vivieran, porque no sopló la nariz del hipopótamo, de los animales, sino del hombre. Es decir, si el creador no sopla en la nariz del hombre, nosotros respiráramos y viviéramos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eso te lo reveló Dios, ni carne ni sangre te lo revela. El aliento de vida no se refiere a la respiración física. Es algo más profundo e importante para nosotros. Es demasiado importante conocer a Adán. Les presento a Adán. En hebreo, la palabra para aliento de vida es neshama. Lo practiqué. Que significa aliento o espíritu. Existen dos palabras en hebreo que significan espíritu: neshama y ruah. Y ambas pueden traducirse como aliento o espíritu. Por alguna razón, los hebreos relacionaban el aliento con el espíritu. Cuando Dios creó a Adán, el aliento que insufló en Adán significó espíritu, ya que Dios no sopló ese aliento en los animales. ¿Me sigue? Porque ellos también respiran y respiraban en Adán, cuando Adán. Esto nos ayuda a entender que fuimos creados con el espíritu de Dios. Los animales no tienen el espíritu de Dios. Y en ese momento solo existía un grupo. Diga, un grupo. Los hijos creados por Dios. ¿Venimos de quién? De Adán. De Adán. Hermanos, les recomiendo que cambien la percepción
de quiénes son ustedes, de quiénes somos, para entender el siguiente versículo que a mí en lo particular, mire, de verdad, a mí en lo particular me confrontaba y me confrontaba hasta que lo entendí. Y usted lo va a entender hoy. Mateo 10, 34, 35. Dice, Jesucristo causa división. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre y una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Y este es el enfrentamiento. Revelación, perla. Este es el enfrentamiento que hoy tenemos. Los guiados por el Espíritu y los guiados por la naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Tenemos un Dios que al crear a Adán penetró en el cuerpo de Adán, insuflando su espíritu y le entregó autoridad para gobernar. O sea que en él no había otra cosa sino reverencia. Vamos a leer el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quién está en la reunión? ¿Con cuál es Dios? ¿Con quién está reunido Dios? Con D pequeña. Ahí voy para allá. Digo, pero bueno, ¿y qué hace Dios con esos dioses feos? Nada que ver, nada que ver. Revelación hoy. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo jugaréis injustamente? Dice el salmista. Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos sus cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Dios está en una reunión con dioses, pero allí está juzgando. ¿Pero a qué se refiere con eso de dioses? Y aquí el término dioses acá se refiere a los magistrados. Escúchenme esto. Jueces, personas revestidas de autoridad para gobernar. Esta autoridad y gobierno fueron otorgados a Adán cuando Dios insufló su aliento del espíritu humano. Y el salmista estaba haciendo una analogía de lo que fue Adán antes del pecado con aquellas personas que después estaban en lugares juzgando, no teniendo la misma condición del Adán sin pecado. Mostrando así que hay dos grupos de hombres. Aquellos que son del espíritu insuflado
en el Adán antes de pecar, dirigidos por el Espíritu, y el grupo dirigido por la naturaleza pecaminosa. Muchas personas están entretenidas lidiando con sus temperamentos. Atención, muy importante. Perla. Y con frecuencia son encasilladas. Si tienen un temperamento fuerte o agresivo, te llaman colérico. Si eres optimista o sociable, te etiquetan como sanguíneo. Este hombre sí es sanguíneo. Si eres analítico y tranquilo, eres melancólico. Yo nunca he entendido eso. Y si eres pacífico y relajado, te catalogan como flemático. Mientras que la sociedad nos anima a expresar nuestros sentimientos y restricciones, la palabra de Dios nos enseña que dejarnos llevar por un temperamento descontrolado es pecado. La Biblia nos recuerda la importancia del dominio propio y el control del carácter, guiándonos hacia una vida más plena y alineada a la voluntad del Padre. Tratando de ser, como dice Pablo, ya no soy yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hemos aprendido que un hombre sin el Espíritu de Dios es como un animal hecho de tierra. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Adán pecó, esa semejanza a Dios que les describí al principio, ese revestimiento de autoridad, de gobierno, se anuló. El cuerpo demanda pecado, mientras que el espíritu demanda santidad. Voy a repetirlo a ver si no lo escucharon. El cuerpo demanda pecado, mientras que el espíritu demanda santidad. Y esta es la batalla que se libra en el alma, donde se encuentra el intelecto, la emoción, la voluntad que debe decidir a cuál grupo pertenecer. Jesús vino a restituir lo que había perdido, todo lo que habíamos perdido por culpa de Adán. Pero nosotros repetimos lo que hizo Adán. Nosotros somos salvos por decisión propia. Reconocimos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Y aquí aparece Jesús, por lo que Él hizo en esa cruz y esa muerte cruenta. Luego debemos avanzar, seguir avanzando y conocer el carácter de Dios. Ese es el segundo paso. Pero esto trae una consecuencia. Y esa consecuencia es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, la voluntad de Satanás no puede tomar la torre de control que ya tiene tomada el Espíritu Santo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 49, las Escrituras nos dicen: el primer hombre, y esto es perla, anoten,
Primera de Corintios 15, 45, 49. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene en el cuerpo es el cuerpo natural. Lo primero que viene es el cuerpo natural. Y más tarde viene el espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales, como el hombre terrenal, y los que son celestiales, son dos grupos totalmente dados. ¿A cuál grupo pertenecemos nosotros? No conteste. Hay que tomar decisiones, familia. Si llegamos a entender la condición de Adán antes del pecado, definitivamente querrás conocer a quién lo creó o quién lo creó. Y esta figura vino cuando él siendo Dios, vino al cielo a decirnos: yo te diseñé, vuélvete a mí. Y llegó Jesús entre nosotros. Hermanos, hay una oportunidad. No acepten temperamentos carnales como su personalidad. Su verdadera personalidad viene de Dios. Repito, su verdadera personalidad viene de Dios. Su verdadera personalidad viene de Dios. Pero deben hacer lo necesario para vivir conforme a la personalidad de Adán antes de pecar. Adán se hizo igual a uno de nosotros. Sabemos cuando pecamos, sabemos cuando nos equivocamos, sabemos cuando estamos cometiendo errores. Y ya le dije a Dios en mi oración: no te preocupes, Dios, cuando yo esté ya, yo no le voy a decir nada a Adán. Yo soy igual. Yo soy igual. Me diste ese jardín del Edén. Me diste todo. Me complaciste todo. Me hiciste una vasija, un recipiente para ser llenado de tu espíritu. Y yo lo pateé. Lo pateo todos los días. El gran yo soy del Antiguo Testamento. El gran yo soy del Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento, quien rasgó el velo el día de la muerte en cruz para que tú y yo podamos ir directamente al trono de la gracia y decirme: heme aquí, perdóname, porque sigo pecando a pesar que tú moriste en la cruz por todos mis pecados. Yo sigo teniendo esa condición pecaminosa. Ese es el aguijón de Pablo, el aguijón perdido de Pablo. Si morimos, podemos decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dejemos la necedad. Proverbios 29:11 dice: llama necio a la persona que pierde fácilmente la calma. Los necios dan rienda suelta al enojo, pero los sabios lo controlan.
Eclesiastés 7:9 nos aconseja: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Proverbios 25:28 agrega: una persona sin control propio es como una ciudad sin murallas destruidas. ¡Wow! Una persona con un temperamento fuerte suele estar en un desacuerdo con otras personas, con aquellos que le rodean. Se ofenden fácilmente. Ya vimos el poder de la ofensa la semana pasada. Explota de ira por los más mínimos detalles. Ahora, cuando les dije, si usted se siente dolido o molesto porque le dije siéntese adelante, usted es un candidato a volver a escuchar este mensaje. Una persona que no quiere cambiar está en un grupo que yo no quiero estar. Pero te digo algo, Jesús tampoco quiere que estés allí. Él vino para decir: ven, regresa a mí. Proverbio 15:18 dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. La pregunta que te hago, iglesia: ¿está identificando la Biblia a un Adán sin pecado? Claro que no. El Adán sin pecado era como Jesús. Sin pecado. El Adán con pecado hace esta cosa. Pregunto, familia, pregúntate tú mismo: ¿hacemos nosotros esas cosas? ¿Tenemos moral para reclamarle a Adán? ¿O estamos haciendo lo mismo que hizo Adán? Para concluir, Mateo 13:23 dice: las semillas que cayeron en la buena tierra o en buena tierra representan a los que de verdad oyen como ustedes. Declaro que sí es. Oyen como ustedes. Entienden como ustedes la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Este versículo se refiere a la buena tierra, a los hijos que de verdad quieren entrar en el grupo de aquellos que Dios creó para ser reflejos de su espíritu en los demás. Eso quiso hacer Jesús. Eso quiso hacer Dios con Adán. Y la gente decía: ya no puedo, ya soy un pecador, no tengo remedio. Y dijo: la única manera es que yo vaya. Tengo que rescatar a Pedro. Pedro soy yo. Voy a enviar a Jesús. Jesús, rescata a Pedro. Está perdido. No conoce a Adán. No sabe que Adán lo creyó perfecto. Y él tomó la decisión equivocada. Y siguen tomando las decisiones en Epicentro Iglesia. Como las tomó Adán después. Anda tú, Jesús. Pero Señor, hay un pecado. Hay una autoridad que se le dio a Satanás. Sí. Anda, sacrifícate. Muere en la cruz. Vive como ellos. Vive como Adán. Demuéstrale que sí se puede vivir en santidad. Jesús vivió toda su vida sin pecado. Fue a la cruz, murió en la cruz por ti y por mí, demostrando que el pecado ya no estaba en nosotros.
ya no está en nosotros. Pero la actividad pecaminosa nos vuelve a entrar en el círculo vicioso del pecado. El resultado de recibir la palabra es que esta produce fruto en nosotros. Y mientras más fruto, es como el árbol que crece junto al río. Crece frondoso porque está por las raíces, se alimenta del agua de Dios y te fortaleces. Y no importa lo que venga. Si tú realmente eres un Adán sin pecado, Adán significa hombre, humano, significa nosotros. Somos nosotros. Solo necesitamos a Jesús. Solo necesitamos a Jesús. Segunda de Corintios 4:4 dice: quien es Satanás es el Dios de este mundo y ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de este mundo. Son incapaces de ver lo que pasa en este mundo y no ver la gloriosa luz de la buena noticia que es entregada en Epicentro. La palabra alimenta tu espíritu. Y ya basta de hacer lo que ya veníamos haciendo. Es hora de arrepentirnos. Y yo sé que ese perdón va a ser obstaculizado por vergüenza, por orgullo, por cualquier otra cosa, para que tú no lo hagas y sigas enredado comiendo con los cerdos. Y es hora de levantarte. Es hora que te pongas de pie. Nuestra meta es entender que Dios desea que nosotros recuperemos la autoridad. Naciste con una autoridad. Y esa autoridad puede echar fuera demonios, sanar enfermedades, cambiar circunstancias. Porque hemos nacido de un Padre lleno de bondad. Nuestra meta es entender que Dios desea que nosotros recuperemos la autoridad original que nos dio a través de Adán y que ahora recuperamos a través de la muerte de Jesús. Y déjame decirte que esta historia no termina aquí. Fuiste creado para triunfar.